Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Victoria Karina Pérez, estudiante de medicina, y hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino, enfocándonos obviamente en su histología. Comenzamos hablando sobre las características y tiene dos funciones fundamentales: la espermatogénica, que es la producción de los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y una función endocrina, que es la producción y secreción de la testosterona, la cual va a dar los caracteres sexuales masculinos secundarios, como la producción de espermatozoides, el cambio de la voz a que sea más gruesa, el desarrollo del pene, aumenta la libido. Fenotípicamente también se ve masculino. En cuanto a su estructura, lo vamos a agrupar en tres sectores, que son los testículos, que son las gónadas masculinas, ¿sí?, de secreción citocrina de los espermatozoides, y también va a secretar el andrógeno testosterona. Bien, y sabemos que están alojados afuera del abdomen en las bolsas escrotales. Bien. En un segundo grupo vamos a tener a las glándulas accesorias, bien, que sintetizan y secretan componentes no celulares del semen, como ser el plasma seminal, y está compuesta por la próstata, la vesícula seminal, la glándula bulbo-uretral de Cowper y las glándulas de Littré. Bien. Y como tercer grupo vamos a tener los canalículos, que pueden ser intra o extratesticulares, bien, y van a tener la función de almacenar y excretar el semen. Y el semen está compuesto por los espermatozoides y lo que es el plasma seminal, y en cada eyaculación son expulsados alrededor de 3 mililitros de semen. Y estos canalículos, que dijimos que pueden ser intra o extratesticulares, están compuestos por los túbulos rectos, la red de testis, los conductos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra, y la uretra tiene tres porciones, que son la prostática, la membranosa y la peniana. Enfocándonos en los testículos, sabemos que equivalen a los ovarios en el sistema reproductor femenino, y los testículos o la gónada masculina se encuentran alojados en el escroto, afuera del abdomen. Esto es así porque los testículos necesitan tener 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal para la adecuada o normal espermatogénesis, porque es el lugar que produce los espermatozoides y las hormonas masculinas, la testosterona, por las células de Leydig. Histológicamente es un órgano macizo, o sea que no tiene luz, y va a tener 3 componentes, que son la cápsula, el estroma y el parénquima. El parénquima es la parte funcional y el estroma es la parte estructural. La cápsula, también llamada túnica albugínea, es de tejido conectivo denso no modelado, y va a tener células mioides o miofibroblastos, es decir, que tienen su composición fibras musculares que se van a contraer al momento de eyacular. Entonces, esta cápsula va a enviar unos tabiques, también de tejido conectivo denso no modelado, y va a delimitar lo que son lobulillos testiculares. Y en esos lobulillos testiculares es lo que vamos a tener el estroma y el parénquima. El estroma está compuesto por las células de Leydig o intersticiales, que son muy acidófilas, es decir, son fucsias o rosadas, y tienen la función de sintetizar testosterona. Se van a caracterizar, además de su acidofilia, por ser de forma triangular. El tercer componente de los testículos es el parénquima, compuesto por los túbulos seminíferos, que contienen las células germinales, bien, en sus diferentes estadios, es decir, los espermatozoides en maduración, y las células de Sertoli, que van a formar lo que es la barrera hematotesticular. Esta barrera se forma porque entre las células de Sertoli hay uniones oclusivas. Esta barrera impide el pasaje de sustancias derivadas de las células germinales hacia los capilares del intersticio intertubular. Bien, o sea, evita el pasaje de sustancia hacia la sangre, para que no se generen respuestas inmunológicas
o anticuerpos por estas células que se están formando recién. Por eso es tan importante la barrera hematotesticular y se pregunta mucho. Se pregunta cuáles son las células que forman la barrera hematotesticular y bueno, están las células de Sertoli que están del testículo. ¿Y para qué sirven? Para evitar el pasaje de sustancias al torrente sanguíneo y evitar una respuesta inmunológica. Bueno, esta barrera hematotesticular aparte también va a dividir el epitelio seminífero en dos compartimientos, un compartimiento basal y un compartimiento luminal. Estas imágenes son para que nos ubiquemos un poco más en lo que es la estructura del testículo. Esta es una imagen del brusco, del libro de histología, que también nos da información de las capas del escroto, ¿bien? Y una imagen del testículo donde nosotros tenemos que ubicarnos más donde está el epidídimo, donde están los lobulillos, los túbulos y la túnica. El otro es una imagen histológica virtual donde tenemos también el epidídimo y los túbulos seminíferos y todo en conjunto es el testículo. Pero vemos que el epidídimo tiene como estructuras más definidas y grandes, en cambio el túbulo seminífero va a tener como estructuras más indefinidas o como granulosas. Y ya vamos a ver por qué es importante diferenciar bien estas dos partes, porque se pregunta mucho. Los túbulos seminíferos dijimos que eran el parénquima del testículo, van a estar conformados por un epitelio seminífero estratificado compuesto por células de Sertoli y células germinales en sus distintos estadios. Ahora, cada túbulo va a tener una pared llamada túnica propia, que es una capa fibrocelular formada por células mioides, que son células con aspecto epiteloide, semejante a fibroblastos y a células musculares lisas, con actividad contráctil, entre las cuales hay abundantes fibras reticulares. Esta túnica propia está separada del resto del túbulo por lo que es la lámina basal. Y entre esta lámina basal y la luz del túbulo se sitúa el epitelio seminífero, que es un tipo especial de epitelio estratificado en constante proceso de renovación, que está conformado por dos tipos celulares que ya nombramos, que son las células de Sertoli o de sostén y las células germinales, que están en un proceso de diferenciación desde espermatogonia hasta espermatozoide maduro. Su luz se dice que está sucia o que es no uniforme, y eso es una característica importante a la hora de diferenciar el epidídimo y el túbulo seminífero. Vamos a usar estas imágenes para explicar un poco y entender la histología del túbulo seminífero. Todos estos túbulos seminíferos, es decir, estas estructuras como contenidas y como que están redondeadas, son los túbulos, y todo esto está contenido en un lobulillo. Entonces, esto es todo un túbulo seminífero que está rodeado por como si fuese una línea más acidófila, que es la túnica propia con las células mioides y etcétera, etcétera. Y toda esta parte blanca, es la luz de nuestro túbulo seminífero. Y esto que nosotros vemos acá como un montón de puntitos van a ser las células germinales, que están en distinto grado de diferenciación y por eso se dice que es estratificado. Y lo importante que quiero recalcar acá es que tenemos que prestarle atención a este aspecto como granuloso o indefinido. Y dijimos que la luz va a estar como sucia porque va a contener los espermatozoides. Ahí es donde se van a liberar los espermatozoides ya maduros. Y entre todos estos puntitos, y digo puntitos para que se entienda, van a estar las células de Sertoli. Y en esta parte que es la zona intersticial van a estar las células de Leydig. Acá podemos ver un vaso sanguíneo porque tiene los eritrocitos bien fucsias. Y en esta imagen también, este es un vaso sanguíneo y allá adentro están los eritrocitos. Este es un túbulo, todos son túbulos seminíferos con su luz y sus células germinales. Bueno, las células de Sertoli van a tener una disposición columnar y su ubicación se extiende desde la lámina basal hasta la luz del túbulo seminífero, o sea que tienen la misma ubicación que las células germinales, pero están en menor cantidad.
edad. Bueno, su núcleo va a ser grande y basal y tiene diferentes formas como redondo, ovoide o triangular. Y su citoplasma está lleno de organelas y puede contener cristaloides de Charcot-Böttcher, que son formaciones filamentosas y acidófilas. Estas células de Sertoli van a presentar prolongaciones laterales, y esto es importante porque van a formar la barrera hematotesticular por sus uniones oclusivas y van a dividir, como dijimos, a los espermatozoides en dos compartimientos, el basal y el luminal, o interno o externo. Como función va a tener la de sostén, la de fagocitosis, de cuerpos residuales o de células luminales en degeneración o que se formaron mal. También va a tener la de nutrición, ¿de quién? Del epitelio germinal, principalmente con fructosa. Como dijimos, va a integrar la barrera hematotesticular y va a participar en la espermatogénesis a través de la síntesis de andrógenos, y también va a participar durante el desarrollo embrionario secretando el factor de inhibición mulleriana, que interviene en la diferenciación sexual en sentido masculino. También va a secretar la inhibina, que inhibe justamente la FSH, que es la folículo estimulante, hormona folículo estimulante, y va a sintetizar también el factor plasminógeno y la activina, que la activina estimula la FSH, o sea, la activina estimula la FSH y la inhibina la inhibe. Vamos a hablar un poco ahora sobre las células germinales. Bien, y acá les dejo una imagen del túbulo seminífero ampliado, hermoso. Esto es una fotografía online sacada de una página justamente de histología. Ya lo voy a dejar en los comentarios el link de esta página, que dijimos que las células germinales estaban entre la luz y la lámina basal. Este es el intersticio y todos los puntitos son los núcleos de nuestras células germinales en distintos estadios de diferenciación o maduración, y la luz iba a estar sucia, la luz del túbulo seminífero, porque está llena de espermatozoides maduros que acá, a partir de acá, se van hasta el epidídimo y ahí continúan todo el recorrido, que es un montón de túbulos, que en realidad es el mismo túbulo que cambia de nombre solamente, hasta la eyaculación o expulsión. Y acá va a tener importancia lo que es la barrera hematotesticular, porque nos va a dividir a las células germinales en dos compartimientos, el basal o externo y el luminal o interno, más cercano a la luz, por eso luminal. Bueno, en el basal se van a localizar los espermatogonios, que se dividen por mitosis, y los espermatocitos tipo 1 tempranos, y en el compartimento luminal se van a ubicar los espermatocitos tipo 1 tardíos, los espermatocitos tipo 2 y ya las espermatides. Pero vamos a spoilear diciendo que los espermatozoides comienzan la madurez recién en el epidídimo, es decir, que los espermatozoides que se liberan acá en el túbulo seminífero no son maduros, sino que van a comenzar recién su madurez cuando llegan al epidídimo, pero ni siquiera lo van a terminar ahí, sino que lo van a terminar en el útero, es decir, en el sistema reproductor de la mujer. Bueno, la espermatogénesis va a iniciar con las células más inmaduras, que son las espermatogonias A oscuras, que son células diploides, es decir, tienen dos pares de juegos cromosómicos o 46 cromosomas. Y bueno, son pequeñas, se encuentran en el compartimiento externo o basal y van a tener núcleos ovales, por lo que se ven más oscuros al microscopio óptico. Estas espermatogonias A oscuras se van a dividir en una espermatogonia A oscura nuevamente y en una célula espermatogonia A clara, ¿sí? Es decir, que esta espermatogonia A oscura es la célula madre. Avanzando en la diferenciación, vamos a tener estas espermatogonias claras o gonia pulverulenta, que son todavía células diploides con un núcleo oval, que pueden perpetuarse en múltiples divisiones mitóticas con citocinesis incompleta, es decir, que mantienen
las células hijas, hasta obtener una espermatogonia tipo B o gonias costrosas, que son también células diploides que siguen unidas por puentes citoplasmáticos y son las que nos van a dar los espermatocitos tipo 1 o primarios, que se encuentran ya en el compartimiento interno o luminal y ya se van a empezar a dividir por meiosis. Estas células están en el estadio más largo de la espermatogénesis y al finalizar la meiosis 1 van a dar lugar a los espermatocitos secundarios. A partir del espermatocito primario ya todos van a estar en el compartimiento interno. Continuemos con el espermatocito secundario. Estos continúan la división meiótica 2 de una manera muy rápida y dan lugar a las espermátides, que ya no se dividen, es decir, que son células haploides de 23 cromosomas que presentan la formación de un casquete acrosómico alrededor de un polo del núcleo. Estas espermátides sufren un conjunto de cambios llamada espermiogénesis hasta la diferenciación a espermatozoide inmaduro. Esta espermiogénesis, diferente a la espermatogénesis, pero que forma parte de esta, va a tener varias fases y va a incluir la formación del acrosoma, la condensación de la cromatina, el cambio de la formación y el tamaño del núcleo, la formación del flagelo y la disposición de las mitocondrias alrededor de lo que es el acrosoma. Y a través de un complejo proceso, estas células se van a diferenciar en espermatozoides, pero como ya dijimos, son inmaduros. Ahora, vamos a ver unas imágenes para ubicarnos. Este es un preparado de la facultad, los dos son preparados de la facultad, en donde vemos acá los túbulos, como si fuesen circulitos con luz, son los túbulos y son sucios. Esta es la túnica albuginea, bien, en este lado tenemos lo mismo, una luz sucia llena de espermatozoides y como que una capita de células, tiene aspecto como granuloso, indefinido, y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar a nuestro túbulo seminífero del epidídimo. Bueno, continuamos con los canalículos de nuestro sistema reproductor masculino, que se van a dividir según su ubicación en intratesticulares dentro de lo que es el testículo y extratesticulares afuera de lo que es el testículo. Los túbulos rectos, ¿sí?, son de corto trayecto y son a continuación de nuestros túbulos seminíferos, ¿bien? Son la continuación y van a conectar ese túbulo seminífero con el que son continuación a la red de Testit o red testicular y están revestidos por un epitelio cúbico simple. A continuación tenemos la red de Testit, red testicular o red de Haller, que es una especie de red justamente tubular localizado en el mediastino testicular. Van a poseer encima una forma irregular y van a estar compuestos por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo según el autor. Esta red va a terminar en el conductillo eferente o conductos eferentes, o sea que sale, que son túbulos ya más bien rectilíneos. Bien, esto eran como una red toda irregular, los de la red de Testit, y ya los conductos eferentes son más rectilíneos, que conectan la red de Testit con el epidídimo, que ya es la primera parte extratesticular. Y estos van a tener un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado, pero siempre con estereocilios. Los estereocilios son como microvellosidades un poquito más finas y sin movilidad. Los cilios son cortos y con movilidad. Bueno, esos son los conductillos eferentes. Pasamos ahora al epidídimo, que son ya parte del extratesticular. Bueno, el epidídimo es un único tubo de 6 metros de longitud, o sea de largo, pero que en realidad está todo empaquetado, todo enrollado sobre sí mismo, entonces ocupa poco espacio, que va a continuar, como dijimos, a los conductos eferentes, que se divide en 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola, y esto es importante para saber cuántas capas musculares va a presentar en cada zona. Entonces, ¿cuál es la función de nuestro epidídimo? Es almacenar espermatozoides durante unas
2 semanas para que maduren y adquieran movilidad, y luego estas capas musculares que habíamos nombrado las van a mover hacia lo que es el conducto deferente. Pero cuando decimos que adquieren movilidad no queremos decir que ya tienen el movimiento de su flagelo, porque eso lo adquieren en el sistema reproductor femenino, sino que ya tienen la capacidad, no es que lo hacen, sino que tienen la capacidad. El transporte de estos epididimos se va a hacer gracias al músculo del epididimo. Bueno, de acuerdo a la histología, sabemos que tienen un epitelio pseudo estratificado cilíndrico con estereocilios. Rodeando a este epitelio va a tener una pared muscular lisa, delgada, pero continua. Y como dijimos, si está en la cabeza va a tener una capa muscular circular, si está en el cuerpo va a ser una longitudinal interna y una circular externa, y si está en la cola va a ser una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Ahora, el conducto deferente va a seguir siendo un tubo, porque todos estos son canalículos o tubos, es lo mismo. Pero ¿qué va a pasar con este conducto deferente? Se va a ir por detrás de la vejiga y va a desembocar en una ampolla de almacenamiento en el conducto eyaculador. Ahí también va a desembocar lo que es la vesícula seminal. Hay que prestar atención acá, porque el conducto deferente y la vesícula seminal, que es una glándula de la que ya vamos a hablar, desembocan en el mismo lugar, en una ampolla, y a partir de ahí se va a formar un conducto que se llama conducto eyaculador, que es, para que entendamos, sería como la continuación del conducto deferente al conducto eyaculador, pero también que va a estar interceptada el conducto de la vesícula seminal. Y este conducto eyaculador va a tener un epitelio cilíndrico simple o pseudo estratificado con múltiples pliegues, y va a tener alguna que otra célula muscular. Continuamos con la uretra, que es un conducto que se extiende desde la vejiga, ¿sí?, hasta el glande peniano, y va a estar encargado de excretar la orina en caso de la micción o el semen en caso de la eyaculación. Es decir, que va a ser una vía final para tanto el sistema reproductor masculino como el sistema urinario masculino. Y esta uretra va a tener 3 porciones, que van a ser la prostática, que presenta un urotelio y es donde desemboca el conducto eyaculador. Va a pasar lo mismo que con la vesícula seminal y el conducto deferente, que se unían y formaban el conducto eyaculador. Y ahora el conducto eyaculador se une a lo que es la uretra prostática, que sale de la vejiga, y forman lo que es la uretra membranosa, que esta membranosa tiene un epitelio pseudo estratificado y continúa con la peniana, la uretra peniana o esponjosa, que ya está dentro del pene justamente, y tiene un epitelio cilíndrico. Bueno, acá tenemos en esta imagen, por un lado, el túbulo seminífero, y sabemos que es túbulo seminífero porque los tubitos o los circulitos tienen una luz como que está un poco sucia, que está un poco turbia, con algo adentro. Y además su pared no va a ser definida, sino va a ser más bien granulosa. Bien, y esos son todos los espermatozoides en sus distintos estadios de desarrollo. Y eso es lo que nos va a diferenciar de lo que es el epidídimo, que tiene una luz pareciera un poco más amplia y parece un poco más limpia, a pesar de que como contiene espermatozoides van a tener algunas estructuras. Y además, esto es clave, que su pared ya está un poco más definida. Si ustedes miran acá arriba lo que es la pared de los túbulos, acá la pared de los túbulos seminíferos son granulosos. En cambio acá del epidídimo la pared es un poco más definida, un poco más gruesa, y la luz es un poco más amplia. Eso es lo que nos va a servir para diferenciar el epidídimo del túbulo seminífero. Como dato, esta es nuestra túnica albugínea. Bien, por el color nos damos cuenta, acá hay eritrocitos, entonces va a ser un vaso sanguíneo, estos también. Y de este lado tenemos los conductillos eferentes con su epitelio cilíndrico simple, acá la túnica albugínea. Estos son todos preparados online, que yo les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan practicar con estos preparados. Y
y recorrer un poco y familiarizarse con los preparados. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el conducto de frente, que se suele confundir mucho con lo que es uréter por la gran muscular que ambos tienen. Pero la diferencia es que este conducto de frente, bien, va a tener una mucosa que está en contacto con la luz, pero que va a presentar unos pliegues y tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y la luz, como vemos, es un poco irregular o pareciera como que es en florcita. No sé, ustedes fíjense la forma en la que más fácil se le haga recordar. Acá en este lado está la luz un poquito cerrada y la mucosa. Y la capa muscular, que es muy amplia, va a tener 3 capas que son similares a lo que es el epididimo. Va a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. La última capa es la adventicia, en donde vamos a encontrar vasos sanguíneos como estos, bien, que también va a tener algunos nervios, tejido conectivo laxo y tejido adiposo. Nos damos cuenta que es laxo porque vemos los núcleos en lo que pareciera ser como que en un pincel hicieron varias pinceladas de color y tienen los núcleos bien definidos. Bueno, esta es otra comparación entre lo que es los túbulos seminíferos y el epididimo. Esta de la derecha es una imagen sacada de microscopio online y la de la izquierda, esta es una imagen de la Facultad de la Barcelona. Vamos a empezar con la online para después ir a la real, digamos, así se nos hace un poco más fácil. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener nuestra túnica albugínea y acá me imagino que ustedes ya deben saber que este es el túbulo seminífero, porque vemos que su luz es un poco sucia o está ocupada por todos los espermatozoides y tiene una pared poco definida. El preparado en sí parece tiene un aspecto granuloso. Ustedes acuérdense de eso y ya van a poder diagnosticar si están ahí preguntándose si es epididimo o es túbulo seminífero. Va a tener una pared un poco más gruesa, van a ser mucho más grandes y su luz puede estar ocupada o no. Dice que yo le dije que puede contener sangre o puede tener más espermatozoides o puede estar limpia. Bueno, eso es relativo al preparado. Hasta hay veces que se ven los estereocilios como unos pelitos bien alineados hacia la luz, luego de lo que es el epitelio. En esta parte vamos a ver lo que es la túnica albugínea. Acá vamos a tener lo que es el epidídimo con sus luces más amplias y sus paredes del túbulo más definido. Y de este lado vamos a ver lo que es el túbulo seminífero con sus luces un poco más pequeñas y mal definidas, al igual que su pared del túbulo con aspecto granuloso. Este es otro preparado de la facultad para que ustedes vean la comparación entre el túbulo seminífero y el epidídimo. Este ya le dejo a ustedes para que me digan si es solo epidídimo, si es solo túbulo seminífero o cuál es cuál, si el epidídimo es en la parte de abajo o el túbulo seminífero es la parte de arriba. Bueno, ustedes ya en los comentarios me van dejando. Bueno, ahora empezamos con las glándulas anexas de nuestro sistema reproductor. Empezamos con la vesícula seminal, que es una glándula productora del 60% del volumen del líquido seminal, es decir, del semen, produce el 60%. Y esta parte va a ser como un líquido amarillento que va a contener fructosa, que da acidofilia a la luz, por eso el preparado va a ser bastante acidófilo, prostaglandina, ácido cítrico y ácido ascórbico. Para su histología vamos a tener 3 capas, que empezando por la luz va a ser la mucosa con múltiples pliegues y eso es lo que nos va a ayudar al diagnóstico, y que está recubierto esos pliegues por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico sin especializaciones apicales. Recordemos que, por ejemplo, el epididimo tenía estereocilios. Bueno, en este caso no hay nada. Y va a tener una doble capa muscular, bien formada por una circular interna y otra longitudinal externa. Para diferenciar nosotros la capa circular, vamos a tener que es como una especie de cinta que corre. Son muchas cintas que corren así. En cambio, para lo que
son como especie de punteados, bien. Y por último vamos a tener la capa adventicia, que es la más externa y tiene tejido conectivo. Y bueno, la próstata es una glándula túbulo-alveolar ramificada o compuesta, ¿sí? Que en realidad es un conjunto de 30 a 50 glándulas que todos desembocan en la uretra prostática. Estas glándulas van a secretar la otra parte del semen, pero va a tener fosfatasa alcalina, ácido cítrico, zinc, magnesio y otros compuestos. Y va a tener una forma de manzana con 3 lobulaciones que están alrededor de la uretra y que poseen una luz de forma irregular con un epitelio cilíndrico simple, cúbico o plano simple según el autor. Eso ya ustedes vean a su profesor, pero generalmente siempre es cilíndrico simple. Histológicamente va a presentar una cápsula gruesa que rodea el órgano de tejido conectivo denso no modelado con abundante músculo liso que envía tabiques y compartimentaliza lo que es esta glándula. Bueno, va a tener un parénquima y un estroma. El parénquima va a estar compuesto por lo que son las glándulas, siempre es la parte funcional el parénquima, y estas glándulas son túbulo-alveolares compuestas formadas por un epitelio variable que puede ir desde cúbico alto, le dicen, o cilíndrico o pseudo-estratificado cilíndrico hasta plano según el autor. Y podemos encontrar cuerpos eosinófilos en esta parénquima que se llaman cuerpos amiláceos o concentraciones prostáticas, que eso también nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial de la próstata. Pero hay que tener cuidado con la vesícula seminal porque a veces también presenta algunas estructuras que son similares, no son lo mismo, pero puede confundirse. Y esta próstata va a tener entonces la cápsula, el parénquima y el estroma, porque es un órgano macizo. Entonces el estroma va a ser tejido fibromuscular, es decir, que tiene tejido conectivo y tejido muscular liso. Y eso fue pregunta de examen. Bueno, las glándulas bulbouretrales de Cooper van a poseer un tamaño de lenteja y se hallan en la desembocadura posterior de la uretra esponjosa del tipo túbulo-alveolares compuestas, rodeadas por células mioepiteliales, sintetizan galactosa y ácido ciálico, que es un tipo de lubricante, ¿bien? Y las glándulas del ítero que sintetizan mucosa. Bueno, este es un preparado de la facultad de la vesícula seminal, donde vamos a ver su capa muscular, su capa mucosa y su luz, pero no se confundan con lo que es trompa de falopio. Y acá tenemos la muscular y la adventicia y la que es la mucosa. Bueno, otros preparados de la facultad, bien, en donde vemos que la vesícula seminal tiene como una luz ocupada por lo que es su mucosa, sus capas musculares. Lo mismo acá, vemos que tiene como una luz un poco irregular. Yo me daba cuenta porque parece como que tiene forma de mitocondria. En una fotocopia negra, a blanco y negro, vieron que se ve como la mitocondria y tiene palitos que es la membrana interna que ocupa la luz, ¿bien? Bueno, y acá parece lo mismo, parece una mitocondria, pero más acidófila. Y eso puede ayudarles también a ustedes a recordar que era la vesícula seminal con su mucosa irregular. Lo mismo acá, es un preparado virtual, vemos su muscular, su mucosa, su luz, su adventicia. Bueno, esta es la próstata y vemos que también es muy parecida a la vesícula seminal a veces en el preparado, pero son como luces más juntas y vamos a ver los cuerpos amiláceos que nos pueden ayudar al diagnóstico. Bueno, la próstata tiene sus glándulas que están rodeadas por lo que es el estroma y la glándula, acordémonos, que era la parte del parénquima. Otro preparado de próstata, vemos que las glándulas tienen forma de cerebro, podríamos decir acá en esta ocasión para recordar, y los cuerpos amiláceos. Estos son preparados de la facultad. Acá está la próstata con sus cuerpos amiláceos, de este lado lo mismo, la próstata con su aspecto de cerebro. Hay algunos preparados más fáciles que otros.
Y les dejé para ustedes que son fotos de los preparados de la facultad para que los tengan, los analicen y me dejen en comentarios si saben qué estructura es o si necesitan que yo los diagnostique y les siga guiando. Yo los leo en comentarios. Recuerden dejar su me gusta, un comentario lindo, y si se suscriben van a seguir viendo los videos que tengo planeado subir muchos más. Y bueno, hasta la próxima.